Libro de Marcos. Capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, enviaré a mi mensajero delante de ti, él preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino para el Señor, haz caminos rectos para él. Así vino Juan, bautizando en el desierto y predicando un bautismo de arrepentimiento para él. Perdón de los pecados. A él vino toda la región de Judea y todo el pueblo de Jerusalén. Confesando sus pecados, fueron bautizados por él en el río Jordán. Ión llevaba ropa hecha de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Y este fue su mensaje: después de mí viene alguien más poderoso que yo, tanto que no soy digno ni siquiera de agacharme y desatar las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esa ocasión Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Tan pronto como salió del agua, Jesús vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía como una paloma sobre él. Entonces una voz vino del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti estoy complacido. Poco después, el Espíritu lo impulsó al desierto. Allí estuvo 40 días, siendo tentado por Satanás. Él estaba con los animales salvajes, y los ángeles le sirvieron. Después de que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea, proclamando las buenas nuevas de Dios. Ha llegado el momento, dijo. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Caminando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés echando redes en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús dijo: Síganme, y los haré pescadores de hombres. En el mismo instante dejaron sus redes y los siguieron. Yendo un poco más lejos, vio en una barca a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, preparando sus redes. Pronto los llamó, y ellos los siguieron, dejando a Zebedeo, su padre, con los sirvientes en la barca. Fueron a Cafarnaúm, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos se maravillaron de su enseñanza, porque él les enseñó como alguien que tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. En ese momento, en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu inmundo gritó: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate y sal de ella, le reprendió Jesús. El espíritu sucio sacudió violentamente al hombre y salió de él gritando. Todos estaban tan asombrados que se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, y con autoridad. Incluso a los espíritus inmundos les da órdenes, y ellos le obedecen. La noticia de él se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, fueron con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba postrada en cama con fiebre, y le contaron a Jesús acerca de ella. Luego se acercó a ella, la tomó de la mano y la ayudó a ponerse de pie. La fiebre la abandonó y comenzó a servirles. Al atardecer, después de la puesta del sol, la gente trajo a Jesús a todos los enfermos y poseídos por demonios. Toda la ciudad se reunió en la puerta de la casa. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades. También echó fuera muchos demonios, pero no les permitió hablar, porque sabían quién era.
Al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar desierto, donde oró. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, dijeron, «Todos te están buscando». Jesús respondió, «Vayamos a otro lugar, a las aldeas vecinas, para que allí también yo pueda predicar. Para eso vine». Luego fue por toda Galilea, predicando en las sinagogas y echando fuera demonios. Un leproso se le acercó y le suplicó de rodillas, «Si quieres, puedes purificarme». Lleno de compasión, Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, «Lo haré. Purificaos». Inmediatamente la lepra lo abandonó, y fue purificado. Entonces Jesús lo despidió, con una severa advertencia. «Mira, no se lo digas a nadie. Pero ve y muéstrate al sacerdote y ofrece para su purificación los sacrificios que Moisés ordenó, para que pueda servir como testigo». Él, sin embargo, salió y comenzó a hacer público el hecho, difundiendo la noticia. Es por eso que Jesús ya no podía entrar en ninguna ciudad públicamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Sin embargo, aún así la gente vino a él de todas partes. Unos días más tarde, cuando Jesús había vuelto a entrar en Cafarnaúm, la gente se enteró de que estaba en casa. Tanta gente se reunió allí, de modo que no había lugar ni siquiera junto a la puerta, y él les predicó la palabra. Algunos hombres vinieron, trayéndole un paralítico, llevado por 4 de ellos. Incapaces de llevarlo a Jesús, a causa de la multitud, quitaron parte de la cubierta del lugar donde estaba Jesús, a través de una abertura en el techo, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver la fe que tenían, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Allí estaban sentados algunos maestros de la ley, razonando en sus corazones. ¿Por qué habla así este hombre? Es blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta de inmediato en su espíritu de que esto es lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué moráis en estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o, levántate, toma tu camilla y camina? Pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Le digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Se levantó, recogió la camilla y salió a plena vista. Estos fueron asombrados y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto nada igual. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Una gran multitud se acercó, y él comenzó a enseñarles. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la sacristía, y le dijo, sígueme. Leví se puso de pie y lo siguió. Durante una comida en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo seguían. Cuando los maestros de la ley que eran fariseos lo vieron comiendo con pecadores y publicanos, preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No. He venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los discípulos y fariseos de Juan estaban ayunando. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los de los fariseos, pero los tuyos no? Jesús respondió, ¿cómo pueden los invitados del novio ayunar mientras él está con ellos?
No. Pueden, siempre y cuando lo tengan con ellos. Pero vendrán días en que el novio les será quitado, y en ese momento ayunarán. Nadie pone un parche de tela nueva en la ropa vieja, porque el parche forzará la ropa, empeorando el desgarro. Y nadie pone vino nuevo en vasijas viejas de cuero, si lo hace, el vino reventará las vasijas, y tanto el vino como las vasijas se echarán a perder. Por el contrario, el vino nuevo se pone en nuevas vasijas de cuero. Un sábado, Jesús estaba pasando por los campos de grano. Mientras caminaban, sus discípulos comenzaron a cosechar orejas. Los fariseos le preguntaron: «Mira, ¿por qué están haciendo lo que no está permitido en el día de reposo?» Él respondió: «¿Nunca has leído lo que David hizo cuando él y sus compañeros estaban necesitados y hambrientos? En los días de Abiatar el sumo sacerdote, entró en la casa de Dios y comió los panes de la presencia, que solo los sacerdotes podían comer, y se los dio también a sus compañeros. Y luego les dijo: el sábado fue hecho por el hombre, no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado». En otra ocasión entró en la sinagoga, y había un hombre allí con una mano atrofiada. Algunos de ellos estaban buscando una razón para acusar a Jesús, así que lo observaron atentamente, para ver si lo sanaría en el sábado. Jesús le dijo al hombre con la mano seca: «Levántate y ven en el medio». Entonces Jesús les preguntó: «¿Qué es permisible hacer en sábado, bueno o malo, salvar vidas o matar?». Pero permanecieron en silencio. Enojado, miró a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por sus corazones endurecidos, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». Lo extendió y fue restaurado. Entonces los fariseos salieron y comenzaron a conspirar con los herodianos contra Jesús sobre cómo podían matarlo. Jesús se retiró con sus discípulos al mar, y una gran multitud de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que estaba haciendo, muchas personas de Judea, Jerusalén, Idumea y las regiones del Jordán y las afueras de Tiro y Sidón fueron tras él. Debido a la multitud, les dijo a los discípulos que prepararan un pequeño bote para él, para evitar que se empantanaran. Porque él había sanado a muchos, de modo que los que sufrían de enfermedades seguían esforzándose para poder tocarlo. Cada vez que los espíritus inmundos lo veían, se postraban ante él y clamaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero les dio órdenes severas de no decir quién era. Jesús subió a una montaña y llamó a sí mismo a los que quería, que venían a él. Él escogió 12, nombrándolos apóstoles, para estar con él, para enviarlos a predicar y para tener autoridad para echar fuera demonios. Estos son los 12 que eligió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, a quien dio el nombre de Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrew, Felipe, Bartolomé, Matthew, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Thaddeus, Simón el celote, y Judas Iscariote, que lo traicionaron. Entonces Jesús entró en una casa, y otra vez una multitud se reunió allí, de modo que él y sus discípulos ni siquiera podían comer. Cuando sus familiares se enteraron, salieron a buscarlo, porque dijeron: «Está loco». Y los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén dijeron: «Él está con Belcebú. Es por él príncipe de los demonios que echa fuera demonios». Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas: «¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo,
no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, tampoco puede subsistir. Y si Satanás se opone a sí mismo y está dividido, no puede subsistir, su fin ha llegado. De hecho, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y tomar sus posesiones de allí sin antes atarlo. Solo entonces puedes robar su casa. Os aseguro que todos los pecados y blasfemias de los hombres os serán perdonados. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, es culpable del pecado eterno. Jesús dijo esto porque estaban diciendo, Él está con espíritu inmundo. Luego vinieron la madre y los hermanos de Jesús. De pie afuera, enviaron a alguien para que lo llamara. Había mucha gente sentada a su alrededor, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y buscándote. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, preguntó. Luego miró a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Quien quiera que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. De nuevo Jesús comenzó a enseñar junto al mar. Una multitud se reunió a su alrededor tan grande que tuvo que subir a un bote y sentarse en él. El barco estaba en el mar, mientras que toda la gente estaba parada en el borde de la playa. Les enseñó muchas cosas por medio de parábolas, diciendo en su enseñanza: escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras arrojaba la semilla, parte de ella cayó al borde del camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Parte de ella cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y se secaron, porque no tenían raíz. Otra parte cayó entre espinas, que crecieron y ahogaron las plantas, de modo que no dio fruto. Otro más cayó en buena tierra, germinó, creció y dio buena cosecha, 30, 60 e incluso 100 por uno. Entonces Jesús agregó, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estaba solo, los 12 y los demás a su alrededor le hacían preguntas sobre las parábolas. Él les dijo, se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se dice en parábolas, de modo que, aunque veis, no percibáis, aunque oigáis, no entendéis, de lo contrario, podrían ser convertidos y perdonados. Entonces Jesús les preguntó, ¿no entiendes esta parábola? ¿Cómo, entonces, entenderán todas las demás parábolas? El sembrador siembra la palabra. Algunas personas son como la semilla al borde del camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como lo oyen, Satanás viene y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros, como la semilla sembrada en tierra pedregosa, escuchan la palabra y luego la reciben con alegría. Sin embargo, como no tienen raíz en sí mismos, permanecen por un corto tiempo. Cuando surge alguna tribulación o persecución a causa de la palabra, pronto la abandonan. Otros, como la semilla sembrada entre espinas, oyen la palabra. Pero cuando llegan las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y el anhelo de otras cosas, sofocan la palabra, haciéndola infructuosa. Otras personas son como la semilla sembrada en buena tierra, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha de 30, 60 e incluso 100 por uno. Él les dijo, ¿quién trae una lámpara para colocarla debajo de un cuenco o una cama? No lo pone en un lugar apropiado. Porque no hay nada oculto sino ser revelado, y nada oculto sino ser sacado a la luz.
Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Considere cuidadosamente lo que está escuchando, continuó. A medida que midas, serás medido, y aún más se sumará a ellos, al que tiene, más se le dará, al que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. Continuó diciendo, el reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla sobre la tierra. Noche y día, ya sea que duerma o se levante, la semilla germina y crece, aunque no sabe cómo. La tierra misma produce el grano, primero el tallo, luego la espiga y luego el grano completo en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, el hombre le pasa la guadaña, porque la cosecha ha llegado. Nuevamente dijo, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos para describirlo? Es como una semilla de mostaza, que, cuando se planta, es la semilla más pequeña de todas. Sin embargo, plantado, crece y se convierte en el más grande de todos los vegetales, con ramas tan grandes que las aves del aire pueden refugiarse en su sombra. Con muchas parábolas similares, Jesús les proclamó la palabra tanto como pudieron recibir. Él no les diría nada sin usar alguna parábola. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejando a la multitud, lo llevaron en el bote, tal como estaba. Otros barcos también lo acompañaron. Un fuerte vendaval se levantó, y las olas se lanzaron sobre el bote, de modo que se llenó de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo con la cabeza sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y gritaron, Maestro, ¿no le importa si morimos? Se puso de pie, reprendió al viento y dijo al mar, quédate quieto. Cálmate. El viento se calmó, y fue una completa bonanza. Luego preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienes fe? Estaban aterrorizados y se preguntaron unos a otros, ¿quién es este que incluso el viento y el mar te obedecen? Cruzaron el mar y se dirigieron a la región de los Gerasenes. Cuando Jesús aterrizó, un hombre con un espíritu inmundo salió de las tumbas para encontrarse con él. Este hombre vivía en las tumbas, y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Porque sus manos a menudo habían sido encadenadas a él, pero había roto las cadenas y los hierros de sus pies. Nadie era lo suficientemente fuerte como para dominarlo. Noche y día gritaba y se cortaba con piedras entre las tumbas y en las colinas. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y cayó delante de él. Y gritó en voz alta, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruego a Dios que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, respondió, ¿por qué? Somos muchos. Y le rogó a Jesús, con insistencia, que no los enviara fuera de esa región. Una gran manada de cerdos pastaba en una colina cercana. Los demonios le rogaron a Jesús, envíanos a los cerdos, para que podamos entrar en ellos. Les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. La manada de unos 2000 cerdos se arrojó por el acantilado, hacia el mar, y se ahogó en él. Los que cuidaban a los cerdos huyeron y contaron estos hechos en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Cuando se acercaron a Jesús, vieron allí al hombre que había sido poseído por la legión de demonios, sentado,
vestido y en perfecto juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le contaron a la gente lo que le había sucedido al poseído por demonios. Y también hablaron de los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que abandonara su territorio. Cuando Jesús estaba entrando en la barca, el hombre que había sido demonizado le rogó que lo dejara ir con él. Jesús no lo permitió, pero dijo: «Ve a casa con tu familia y diles cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti». Entonces ese hombre se fue y comenzó a anunciar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él. Todos estaban asombrados. Cuando Jesús regresó en bote a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, mientras estaba junto al mar. Luego vino uno de los líderes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, cayó a sus pies y le suplicó insistentemente: «Mi hijita se está muriendo. Vengan, por favor, y pongan sus manos sobre ella, para que pueda ser sanada y viva». Jesús fue con él. Una gran multitud lo siguió y lo apretó. Y había una mujer allí que había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba empeorando. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó detrás de él, en medio de la multitud, y tocó su manto, porque pensó: «Si solo toco tu manto, seré sanado». Inmediatamente su sangrado cesó y sintió en su cuerpo que estaba libre de su sufrimiento. En el mismo momento, Jesús se dio cuenta de que el poder había salido de él, se volvió hacia la multitud y preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos respondieron: «Ves a la multitud reunida a tu alrededor y todavía preguntas: ¿quién me tocó?». Pero Jesús siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó, cayó a sus pies, temblando de miedo, le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y libérate de tu sufrimiento». Mientras Jesús todavía hablaba, algunas personas llegaron de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga. «Tu hija ha muerto», dijeron. «Ya no hay necesidad de molestar al maestro». Ignorando lo que dijeron, Jesús le dijo al líder de la sinagoga: «No temas, solo cree». Y no dejó que nadie lo siguiera sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio un alboroto, con gente llorando y lamentándose en voz alta. Luego entró y les dijo: «¿Por qué todo este alboroto y lamento? El niño no está muerto, sino que duerme». Pero todos comenzaron a reírse de Jesús. Pero les ordenó que se fueran, llevó consigo al padre y a la madre del niño y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba el niño. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Chica, te ordeno, levántate». Inmediatamente la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Los sorprendió. Dio órdenes expresas de no decir nada a nadie y les dijo que le dieran algo de comer. Jesús salió de allí y fue a su ciudad, acompañado por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo escucharon quedaron asombrados. «¿De dónde vienen estas cosas?», preguntaron. «¿Qué sabiduría es esta? ¿Qué te ha sido dada? ¿Y estos milagros hace? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están tus hermanas aquí con nosotros?».
y se escandalizaron por su culpa. Jesús les dijo, solo en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa, un profeta no tiene honor. Y no podía hacer ningún milagro allí, excepto imponer las manos sobre algunas personas enfermas y curarlas. Y se sorprendió de su incredulidad. Luego Jesús pasó a recorrer las aldeas, enseñando. Llamando a los 12 a sí mismo, los envió de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Estas fueron sus instrucciones: no tomes nada en el camino más que un eslogan. No lleves pan, ni bolsa de viaje, ni dinero en tus cinturones. Use sandalias, pero no use una túnica adicional. Cada vez que entres en una casa, quédate allí hasta que te vayas. Y si alguna aldea no los recibe ni los escucha, sacuda el polvo de sus pies cuando se vayan, como testimonio contra ellos. Salieron y predicaron a la gente que se arrepintiera. Echaron fuera muchos demonios, ungieron a muchas personas enfermas con aceite y las sanaron. El rey Herodes oyó hablar de estas cosas, porque el nombre de Jesús se había hecho bien conocido. Algunas personas decían, Juan el Bautista resucitó de entre los muertos. Es por eso que poderes milagrosos se están trabajando en él. Otros dijeron, él es Elías. Y otros afirmaron, él es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Pero cuando Herodes oyó estas cosas, dijo, Juan, el hombre a quien decapité, ha resucitado de entre los muertos. Porque Herodes mismo había dado órdenes de arrestar a Juan, atarlo y encarcelarlo, por el bien de Herodías, la esposa de Felipe, su hermano, con quien se había casado. Porque Juan le dijo a Herodes, no se te permite vivir con la mujer de tu hermano. Entonces Herodías lo odiaba y quería matarlo. Pero no pudo hacerlo. Porque Herodes temía a Juan y lo protegía, sabiendo que era un hombre justo y santo, y cuando lo escuchó, se quedó perplejo. Aún así, me gustaba escucharlo. Por fin ha llegado una ocasión oportuna. En su cumpleaños, Herodes ofreció un banquete a sus líderes más importantes, comandantes militares y destacadas personalidades galileas. Cuando la hija de Herodías entró y bailó, complació a Herodes y a los invitados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió bajo juramento, todo lo que me pidas, te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su madre, ¿qué debo preguntar? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ella. Inmediatamente la joven se apresuró a presentarse al rey con la petición, deseo que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El rey estaba muy angustiado, pero debido a su juramento y al de los invitados, no quería negar la solicitud de la joven. Así que inmediatamente envió a un verdugo con órdenes de traer la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y puso su cabeza en un plato. Se lo dio a la joven, y ella se lo dio a su madre. Habiendo oído esto, los discípulos de Juan vinieron, tomaron su cuerpo y lo colocaron en una tumba. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Había tanta gente yendo y viniendo, hasta el punto de que no tenían tiempo para comer. Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar desierto y descansen un rato. Así que se fueron a la deriva en un bote a un lugar desierto. Pero muchos de los que los vieron retirarse, después de haberlos reconocido, corrieron a pie desde todas las ciudades y llegaron allí antes que ellos.
Cuando Jesús salió de la barca y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Luego comenzó a enseñarles muchas cosas. Ya era tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y es tarde. Envía a la gente para que puedan ir a los campos y pueblos vecinos a comprar algo de comer». Pero él respondió: «Dales algo de comer». Ellos le dijeron: «Esto requeriría 200 denarios. ¿Deberíamos gastar tanto dinero en pan y alimentarlos?». Él preguntó: «¿Cuántos panes tienes? Compruébalo». Cuando se enteraron, dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les ordenó que hicieran que todas las personas se sentaran en grupos en la hierba verde. Así que se establecieron en grupos de 150. Tomando los 5 panes y los 2 peces, y mirando hacia el cielo, dio gracias y rompió los panes. Luego se los dio a sus discípulos para servir al pueblo. Y también dividió los 2 peces entre todos ellos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Poco después, Jesús instó a los discípulos a subir a la barca y ir delante de él a Betsaida. Mientras se despedía de la multitud. Habiéndola despedido, subió a una colina para orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y Jesús estaba solo en tierra. Vio a los discípulos remando con dificultad, porque el viento soplaba contra ellos. Al amanecer, Jesús se dirigió a ellos, caminando sobre el mar, y estaba a punto de pasarlos. Cuando lo vieron caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Entonces gritaron, porque todos lo habían visto y estaban aterrorizados. Pero Jesús inmediatamente les dijo: «Ánimo, soy yo. No tengas miedo». Entonces subió en la barca hacia ellos, y el viento se calmó, y estaban asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes. Sus corazones se endurecieron. Después de cruzar el mar, llegaron a Genesaret y allí amarraron el bote. Tan pronto como aterrizaron, la gente reconoció a Jesús. Recorrían toda esa región y llevaban a los enfermos en camillas, donde escuchaban que estaba. Y donde quiera que iba, pueblos, ciudades o campos, llevaban a los enfermos a las plazas. Le rogaron que al menos pudieran tocar el borde de su túnica, y todos los que lo tocaron fueron sanados. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley, que vinieron de Jerusalén, se reunieron con Jesús y vieron a algunos de sus discípulos comer con las manos inmundas, es decir, sin lavar. Los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse ceremonialmente las manos, aferrándose así a la tradición de los líderes religiosos. Cuando llegan de la calle, no comen sin antes lavarse. Y observan muchas otras tradiciones, como el lavado de vasos de metal, jarras y recipientes. Entonces los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven de acuerdo con la tradición de los líderes religiosos, en lugar de comer la comida con sus manos inmundas? Él respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: estas personas me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas enseñadas por hombres. Descuidas los mandamientos de Dios y te aferras a las tradiciones de los hombres. Y él les dijo: siempre están encontrando una buena manera de dejar de lado los mandamientos.
de Dios para obedecer sus tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y, el que maldiga a su padre o a su madre, tendrá que ser ejecutado. Pero usted afirma que si alguien le dice a su padre o a su madre, cualquier ayuda que puedas recibir de mí es Corban, es decir, una ofrenda dedicada a Dios, lo liberas de cualquier deber para con su padre o madre. Así anuláis la palabra de Dios, a través de la tradición que vosotros mismos habéis transmitido. Y hacen muchas cosas así. Jesús volvió a llamar a la multitud y le dijo, escúchenme a todos y comprendan esto. No hay nada fuera del hombre que, entrando en él, pueda hacerlo impuro. Por el contrario, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Después de dejar a la multitud y entrar en la casa, los discípulos le pidieron una explicación de la parábola. ¿No puedes entenderlo tú también?, preguntó Jesús. ¿No te das cuenta de que nada de lo que entra en un hombre puede hacerlo impuro? Porque no entra en tu corazón, sino en tu estómago, y luego se elimina. Al decir esto, Jesús declaró que todos los alimentos eran puros. Continuó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Porque de dentro de los corazones de los hombres vienen malos pensamientos, inmoralidades sexuales, robos, asesinatos, adulterios, codicia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia y locura. Todos estos males vienen de dentro y hacen al hombre impuro. Jesús dejó ese lugar y fue a las afueras de Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, sin embargo, no podía mantener su presencia en secreto. De hecho, tan pronto como oyó hablar de él, cierta mujer, cuya hija estaba en un espíritu inmundo, vino y se arrojó a sus pies. La mujer era griega, de origen siro-fenicio, y le rogó a Jesús que expulsara al diablo de su hija. Él le dijo, deja que los niños coman primero hasta que estén hartos, porque no es correcto tomar el pan de los niños y arrojarlo a los cachorros. Ella respondió, sí, Señor, pero incluso los cachorros debajo de la mesa comen las migajas de los niños. Entonces él le dijo, debido a esta respuesta, puedes irte, el demonio ya ha dejado a tu hija. Fue a casa para encontrar a su hija acostada en la cama, y el demonio ya la había dejado. Entonces Jesús dejó las afueras de Tiro y cruzó Sidón hacia el mar de Galilea y la región de la Decápolis. Allí algunas personas le trajeron a un hombre que era sordo y apenas podía hablar, rogándole que le impusiera las manos. Después de llevarlo a un lado, lejos de la multitud, Jesús se llevó los dedos a los oídos. Luego escupió y tocó la lengua del hombre. Luego volvió sus ojos hacia el cielo, y con un profundo suspiro, le dijo, Epata, que significa ábrete. Con eso, los oídos del hombre se abrieron, su lengua estaba libre y comenzó a hablar correctamente. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Sin embargo, cuanto más los prohibía, más hablaban. La gente simplemente se sorprendió y dijo, Él hace todo muy bien. Hace que incluso los sordos escuchen y los mudos hablen. En aquellos días, una gran multitud se reunió de nuevo. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de esta multitud, han pasado 3 días desde que estuvieron conmigo y no tienen nada que comer. Si los envío a casa hambrientos, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos.
Sus discípulos respondieron, ¿dónde, en este lugar desierto, podría alguien obtener suficiente pan para alimentarlos? ¿Cuántos panes tienes?, preguntó Jesús. 7, respondieron. Ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después de tomar los 7 panes y dar gracias, los partió y se los dio a sus discípulos, para que los sirvieran a la multitud, y lo hicieron. También tenían algunos peces pequeños, él también dio gracias por ellos y les dijo a los discípulos que los distribuyeran. La gente comió hasta que tuvo suficiente. Y juntaron 7 canastas llenas de piezas sobrantes. Cerca de 4.000 hombres estaban presentes. Y después de haberlos despedido, se subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Los fariseos vinieron y comenzaron a cuestionar a Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta generación pide una señal milagrosa? Te digo que no se te dará ninguna señal. Luego se alejó de ellos, regresó al bote y cruzó al otro lado. Los discípulos se habían olvidado de traer pan, excepto la hogaza de pan que tenían con ellos en la barca. Jesús les advirtió, estén atentos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutieron entre ellos, diciendo, es porque no tenemos pan. Al darse cuenta de la discusión, Jesús les preguntó, ¿por qué discuten acerca de no tener pan? ¿Todavía no entiendes o entiendes? ¿Están sus corazones endurecidos? ¿Tienes ojos pero no ves? ¿Tienes oídos, pero no oyes? ¿No te acuerdas? Cuando rompí los 5 panes por los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de piezas recogiste? 12, respondieron. Y cuando rompí los 7 panes por los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de piezas recogiste? 7, respondieron. Él les dijo, ¿todavía no entienden? Fueron a Betsaida, y algunas personas llevaron a un ciego a Jesús, rogándole que lo tocara. Tomó al ciego de la mano y lo sacó de la aldea. Después de escupir a los ojos del hombre e imponerle las manos, Jesús preguntó, ¿estás viendo algo? Levantó la vista y dijo, veo gente, parecen árboles andantes. Una vez más, Jesús puso sus manos sobre los ojos del hombre. Entonces se abrieron los ojos, y su vista le fue restaurada, y vio todo claramente. Jesús lo envió a casa, diciendo, no entres en la aldea. Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas cercanas a Cesarea de Filipo. En el camino, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y, aún otros, uno de los profetas. ¿Qué hay de ti?, preguntó. ¿Quién dices que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo. Jesús les advirtió que no le dijeran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera muchas cosas y fuera rechazado por los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley. Fuera asesinado y 3 días después resucitado. Habló claramente al respecto. Entonces Pedro, llamándolo a un lado, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, diciendo, detrás de mí, Satanás. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Luego llamó a la multitud y a los discípulos y dijo, si alguno quiere acompañarme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por mi causa y por él Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podría dar el hombre a cambio de su alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y él les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera experimentarán la muerte antes de ver el reino de Dios venir con poder. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan con él y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró ante ellos. Sus ropas se volvieron blancas, un blanco resplandeciente, ya que ninguna lavandería en el mundo podría blanquearse. Y Elías y Moisés aparecieron delante de ellos, que estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, porque estaban aterrorizados. Entonces apareció una nube y los envolvió, y salió una voz, que dijo: Este es mi Hijo amado. Escúchalo. De repente, cuando miraron a su alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. Al descender de la montaña, Jesús les ordenó que no le dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Se guardaron el asunto el uno para el otro, discutiendo lo que significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió: de hecho, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Entonces, ¿por qué? Está escrito que es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y sea rechazado con desprecio. Pero yo os digo, Elías ya ha venido, y han hecho con él todo lo que quieren, como está escrito sobre él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud a su alrededor y a los maestros de la ley discutiendo con ellos. Tan pronto como toda la gente vio a Jesús, se sorprendieron mucho y corrieron a saludarlo. Jesús preguntó: ¿qué estás discutiendo? Un hombre en la multitud respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que le impide hablar. Donde quiera que lo atrapes, lo tiras al suelo. Hace espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Les pedí a sus discípulos que echaran fuera el espíritu, pero no pudieron. Jesús respondió: oh generación incrédula, ¿cuánto tiempo estaré contigo? ¿Cuánto tiempo tendré que soportarlos? Tráeme al niño. Así que lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, inmediatamente causó una convulsión en él. Niño cayó al suelo y comenzó a rodar, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre del niño: ¿cuánto tiempo ha estado así? Desde la infancia. Respondió. Muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Puedes?, dijo Jesús. Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: creo, ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que una multitud se estaba reuniendo, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, te ordeno que lo dejes y nunca vuelvas a entrar. El espíritu gritó, lo sacudió violentamente y se fue. El niño quedó como muerto, hasta el punto de que muchos dijeron: él murió.
Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y se puso de pie. Después de que Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no podemos echarlo fuera? Él respondió, esta especie solo sale por la oración y el ayuno. Salieron de ese lugar y cruzaron Galilea. Jesús no quería que nadie supiera dónde estaban, porque estaba enseñando a sus discípulos. Y él les dijo, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y 3 días después resucitará. Pero no entendían lo que quería decir y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Cafarnaúm. Cuando estaba en casa, les preguntó, ¿qué estaban discutiendo en el camino? Pero guardaron silencio, porque en el camino habían discutido sobre quién era el más grande. Sentado, Jesús llamó a los 12 y dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último y el siervo de todos. Y, tomando un niño, lo colocó en medio de ellos. Tomándola en sus brazos, les dijo, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no solo me está recibiendo, sino también el que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de detenerlo, porque no era uno de los nuestros. No lo detengas, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar mal de mí. Poco después, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Os digo la verdad, quien os dé un vaso de agua en mi nombre, porque pertenecéis a Cristo, de ninguna manera perderá vuestra recompensa. Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor que lo arrojaran al mar con una gran piedra atada alrededor de su cuello. Si tu mano te hace tropezar, córtela. Es mejor entrar en la vida mutilado que, teniendo ambas manos, ir al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Donde tu gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te hace tropezar, córtalo. Es mejor entrar en la vida lisiado que, teniendo ambos pies, ser arrojado al infierno. Donde su gusano no muere, y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo que, teniendo ambos ojos, ser arrojado al infierno. Donde tu gusano no muere, y el fuego no se extingue. Cada uno será salado con fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo se restaura su sabor? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Así que Jesús salió de allí y fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. De nuevo una multitud se acercó a él y, según su costumbre, él le enseñó. Algunos fariseos se acercaron a él para ponerlo a prueba, preguntando, ¿es permisible que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué te mandó Moisés?, preguntó. Ellos dijeron, Moisés permitió que el hombre le diera un certificado de divorcio y la despidiera. Jesús respondió, Moisés escribió esta ley a causa de tu dureza de corazón. Pero al principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Cuando estaba de nuevo en casa, los discípulos interrogaron a Jesús sobre el mismo tema. Él respondió, quien quiera que se divorcie de su esposa y se case con otra mujer está cometiendo adulterio contra ella.
Y si se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio. Algunos llevaron niños a Jesús para tocarlos, pero los discípulos los reprendieron a ellos. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Te digo la verdad, quien no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Luego tomó a los niños en sus brazos, les impuso las manos y los bendijo. Cuando Jesús se iba, un hombre corrió hacia él, se arrodilló ante él y le preguntó: Buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, que es Dios. Ustedes conocen los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no engañarás a nadie, honrarás a tu padre y a tu madre. Y declaró: Maestro, he obedecido todo esto desde mi adolescencia. Jesús lo miró y lo amó. Falta una cosa, dijo. Ve, vende todo lo que posees y dale el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Ante esto se sintió abatido y se alejó triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de estas palabras. Pero Jesús repitió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un hombre rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos estaban perplejos y se preguntaron unos a otros: en este caso, ¿quién puede ser salvo? Jesús los miró y respondió: para el hombre es imposible, pero no para Dios, todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: hemos dejado todo para seguirte. Jesús respondió: de cierto os digo, nadie que haya dejado de casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por mi causa y la del Evangelio, dejará de recibir 100 veces más ya en el presente casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, y con ellos persecución, y, en el siglo venidero, la vida eterna. Sin embargo, muchos primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Ellos iban a Jerusalén, y Jesús iba por delante. Los discípulos estaban asombrados, mientras que los que los seguían tenían miedo. De nuevo llamó a un lado a los 12 y les dijo lo que le iba a suceder. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Quienes se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. 3 días después resucitará. En esto, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieres que te haga?, preguntó. Ellos respondieron: permítenos en tu gloria sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que están pidiendo. ¿Puedes beber la copa que estoy bebiendo o ser bautizado con el bautismo con el que estoy siendo bautizado? Podemos, respondieron. Jesús les dijo: beberéis la copa que yo estoy bebiendo, y seréis bautizados con el bautismo con el cual yo estoy siendo bautizado. Pero la sesión a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí conceder. Estos lugares pertenecen a aquellos para quienes han sido preparados. Cuando los otros 10 oyeron estas cosas, se indignaron con Santiago y Juan.
Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos que son considerados gobernantes de las naciones los dominan, y las personas importantes ejercen poder sobre ellos. No será así entre ustedes. Por el contrario, quien quiera ser importante entre vosotros debe ser un siervo, y quien quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Luego llegaron a Jericó. Mientras Jesús y sus discípulos, junto con una gran multitud, salían de la ciudad, el hijo de Timeo, Bartimeo, que era ciego, estaba sentado al borde del camino, mendigando. Cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendieron para que se callara, pero él gritó aún más: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámalo. Y llamaron al ciego: Salud. Párate. Lo está llamando. Arrojando su capa a un lado en un salto, se puso de pie y se dirigió a Jesús. ¿Qué quieres que te haga?, preguntó Jesús. El ciego respondió: Maestro, quiero ver. Vete, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Inmediatamente recuperó la vista y siguió a Jesús en el camino. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está delante de ustedes. Tan pronto como entren, encontrarán un potro atado, que nadie ha montado nunca. Desátalo y tráelo aquí. Si alguien te pregunta: ¿por qué estás haciendo esto?, dile: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Fueron y encontraron un potro en la calle atado a una puerta. Mientras lo desataban, algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué estás haciendo, desatando este potro? Los discípulos respondieron como Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, le pusieron sus vestiduras, y Jesús lo montó. Muchos extendieron sus capas a lo largo del camino, otros esparcieron ramas que habían cortado en los campos. Los que iban delante de él y los que los seguían gritaban: Hosanna. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino venidero de nuestro Padre David. Hosanna en lo alto. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Observó todo a su alrededor, y como era tarde, fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tenía hambre. Al ver a lo lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba alguna fruta en ella. Al acercarse a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era la hora de la higa. Entonces él le dijo: que nadie más coma de tu fruto. Y sus discípulos le oyeron decirlo. Al llegar a Jerusalén, Jesús entró en el templo y allí comenzó a expulsar a los que compraban y vendían. Derribó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no permitió que nadie llevara mercancías por el templo. Y les enseñó, diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Pero lo has convertido en una cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y maestros de la ley oyeron estas palabras y comenzaron a buscar una manera de matarlo, porque le temían, ya que toda la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Al anochecer, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Recordando a Pedro,
le dijo a Jesús: Maestro, ver. La higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: ten fe en Dios. Te aseguro que si alguien le dice a esta montaña, levántate y tírate al mar, y no duda en tu corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, así se le hará a él. Por eso, os digo, todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y así os sucederá. Y cuando estés orando, si tienes algo en contra de alguien, perdónalo, para que el Padre Celestial también te perdone tus pecados. Pero si no perdonas, incluso tu Padre que está en los cielos no perdonará tus pecados. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús pasaba por el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos se acercaron a él y le preguntaron: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlos? Jesús respondió: te haré una pregunta. Respóndeme, y te diré con qué autoridad estoy haciendo estas cosas. ¿Fue el bautismo de Juan del cielo o de los hombres? Dime. Discutieron entre ellos, diciendo: si decimos, desde el cielo, él preguntará: entonces, ¿por qué no creíste en él? Pero si decimos, de los hombres. Temían a la gente, porque todos realmente consideraban a Juan un profeta. Ellos respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús dijo: ni os diré con qué autoridad estoy haciendo estas cosas. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas: cierto hombre plantó una viña, puso una cerca alrededor de ella, cavó un estanque para prensar las uvas y construyó una torre. Luego arrendó el viñedo a algunos agricultores y se fue de viaje. En el momento de la cosecha envió un sirviente a los labradores para recibir de ellos parte del fruto de la viña. Pero lo agarraron y lo golpearon, y lo enviaron con las manos vacías. Luego les envió otro sirviente, y lo golpearon en la cabeza y lo humillaron. Y envió a otro, a quien mataron. Envió a muchos otros, en algunos golpearon, otros mataron. Todavía le faltaba uno para enviar, su amado hijo. Al final lo envió, diciendo: mi hijo será respetado. Pero los granjeros se dijeron unos a otros: este es el heredero. Ven, lo mataremos, y la herencia será nuestra. Así que lo agarraron, lo mataron y lo echaron de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Él vendrá y matará a esos agricultores y dará la viña a otros. ¿Nunca has leído este pasaje de las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra angular. Viene del Señor, y es algo maravilloso para nosotros. Entonces comenzaron a buscar una manera de arrestarlo, porque se dieron cuenta de que era contra ellos que había contado esa parábola. Pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Más tarde enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y herodianos para atraparlo en algo que dijo. Se acercaron a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres recto y que no estás influenciado por nadie, porque no te aferras a la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Es correcto pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, preguntó: ¿por qué me pones a prueba? Tráeme un denario para que lo vea. Le trajeron la moneda, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen e inscripción? De César, respondieron.
Entonces Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y estaban asombrados de él. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, se acercaron a él con la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos ha escrito que si el hermano de un hombre muere y deja a una mujer sin hijos, debe casarse con la viuda y tener hijos para su hermano. Había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin hijos. También lo hizo el tercero. Ninguno de los 7 dejó hijos. Finalmente, la mujer también murió. En la resurrección, ¿de quién será la esposa, ya que los 7 estaban casados con ella? Jesús respondió: Estás equivocado. Porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resucitan, no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no has leído en el libro de Moisés, en el relato de la zarza, como Dios te dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Estás muy equivocado. Uno de los maestros de la ley se acercó y los escuchó discutir. Al notar que Jesús les había dado una buena respuesta, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús respondió: lo más importante es esto: escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. La segunda es esta: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que estos. Muy bien, maestro, dijo el hombre. Tienes razón al decir que Dios es único y que no hay nadie más aparte de él. Amarlo con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo es más importante que todos los sacrificios y ofrendas. Al ver que había respondido sabiamente, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. A partir de entonces ya nadie se atrevió a hacerle preguntas. Al enseñar en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los maestros de la ley que el Cristo es el Hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo, entonces, puede ser tu hijo? Y la gran multitud lo escuchó con placer. Al enseñar, Jesús dijo: cuídense de los maestros de la ley. Se esfuerzan por caminar con ropas especiales, por recibir saludos en las plazas y por ocupar los lugares más importantes de las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran las casas de las viudas, para disfrazarse, hacen largas oraciones. Estos recibirán una condena más dura. Jesús se sentó frente al lugar donde se colocaron las contribuciones, y observó a la multitud poniendo el dinero en las cajas de ofrendas. Muchos ricos arrojaron grandes sumas de dinero allí. Entonces una viuda pobre se acercó y puso 2 pequeñas monedas de cobre, de muy poco valor. Llamando a sus discípulos a sí mismo, Jesús declaró: os digo que esta pobre viuda ha puesto más en la caja de ofrendas que todas las demás. Todos dieron de lo que les quedaba, pero ella, fuera de su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir.
Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: «Mira, maestro. ¡Qué piedras enormes! ¡Qué magníficos edificios!». «¿Ves todos estos grandes edificios?», preguntó Jesús. «Aquí no quedará piedra sin remover, todos van a ser derribados». Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está a punto de cumplirse?». Jesús les dijo: «Guardaos, que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Soy yo, y engañará a muchos. Cuando escuches sobre guerras y rumores de guerras, no tengas miedo. Es necesario que tales cosas sucedan, pero aún no es el final. La nación se levantará contra la nación, y el reino contra el reino. Habrá terremotos en varios lugares y también hambrunas. Estas cosas son el comienzo de los dolores. Ten cuidado, porque serás entregado a los tribunales y serás azotado en las sinagogas. Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes como testimonio de ellos. Y es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Cada vez que sean arrestados y llevados a juicio, no se preocupen por lo que van a decir. Di solo lo que se te da en ese momento, porque no serás tú quien hablará, sino el Espíritu Santo. El hermano traicionará a su propio hermano, entregándolo hasta la muerte, y lo mismo hará el padre con su hijo. Los niños se rebelarán contra sus padres y los matarán. Todos te odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando veas el terrible sacrilegio en el lugar donde no debería estar, quien lee, entiende. Entonces deja que los que están en Judea huyan a las montañas. Quien esté en el techo de su casa no baja ni entra en la casa para tomar nada de ella. Quien está en el campo no regresa para recoger su capa. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las que están amamantando. Ore para que estas cosas no sucedan en el invierno. Porque esos serán días de tribulación como nunca ha habido desde que Dios creó el mundo. Hasta ahora, ni lo sabrá. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie habría sobrevivido. Pero debido a los elegidos que eligió, los abrevió. Sí, entonces, alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o, mira, ahí está, no lo creas. Porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas que realizarán señales y maravillas para, sí, es posible, engañar a los elegidos. Así que estad atentos, os avisé de todo de antemano. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales serán sacudidos. Entonces el Hijo del Hombre será visto venir en las nubes con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles y recogerá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprende la lección de la higuera, cuando sus ramas se renuevan y sus hojas comienzan a brotar, sabes que el verano está cerca. Así también, cuando veas que suceden estas cosas, debes saber que Él está cerca, en las puertas. Les aseguro que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén atentos. Reloj. No sabes cuándo llegará ese momento.
Es como un hombre que se va de viaje. Sale de su casa, se hace cargo de cada una de las tareas de sus sirvientes y ordena al portero que vigile. Por lo tanto, mira, porque no sabes cuándo regresará el dueño de la casa, ya sea por la tarde, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Si viene de repente, que no los encuentre dormidos. Lo que te digo, les digo a todos, mirad. Solo quedaban 2 días antes de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y maestros de la ley estaban buscando una manera de atrapar a Jesús en algún error y matarlo. Pero ellos dijeron, no durante la fiesta, no sea que haya tumulto entre la gente. Cuando Jesús estaba en Betania, reclinado en la mesa de la casa de un hombre conocido como Simón el leproso, cierta mujer se le acercó con un frasco de alabastro que contenía un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Ella rompió la botella y vertió el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comenzaron a decirse unos a otros, indignados, ¿por qué este desperdicio de perfume? Podría venderse por 300 denarios, y el dinero dado a los pobres. Y la regañaron severamente. Déjala en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella me hizo una buena acción. Para los pobres siempre los tendréis con vosotros, y podréis ayudarlos cuando lo deseen. Pero para mí no siempre lo habrás. Hizo lo que pudo. Vertió el perfume sobre mi cuerpo por adelantado, preparándolo para el entierro. Les aseguro que dondequiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo, también lo que ella hizo será contado en su memoria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. La propuesta les agradó mucho, y le prometieron dinero. Así que estaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando el cordero pascual era usualmente sacrificado, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿a dónde quieres que vayamos y te preparemos la cena de la Pascua? Luego envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la ciudad, y un hombre que lleva una olla de agua vendrá a su encuentro. Síguelo. Y di al amo de la casa en la que entra, el maestro pregunta, ¿dónde está mi salón de invitados? ¿En el que podré comer la Pascua con mis discípulos? Te mostrará una habitación grande arriba, amueblada y lista. Haz los preparativos para nosotros. Allí. Los discípulos se retiraron, entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús llegó con los 12. Mientras comían, reclinados en la mesa, Jesús dijo, os digo que ciertamente uno de vosotros me traicionará, el que está comiendo conmigo. Estaban tristes y, uno por uno, le dijeron, ciertamente no soy yo. Jesús dijo, él es uno de los 12, uno que come conmigo del mismo plato. El Hijo del Hombre va, como está escrito acerca de él. Pero ay del que traiciona al Hijo del Hombre. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias, se la ofreció a los discípulos, y todos bebieron. Y él les dijo, esta es mi sangre del pacto, que es derramada a favor de muchos. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
Después de haber cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. Porque está escrito, heriré al pastor, y las ovejas serán esparcidas. Pero después de resucitar, iré delante de ti a Galilea. Pedro declaró, aunque todos te desamparan, yo no te desampararé. Jesús respondió, te aseguro que incluso esta noche, antes de cantar 2 o 3 veces, me negarás. Pero Pedro insistió aún más, incluso si debo morir contigo, nunca te negaré. Y todos los demás dijeron lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan con él, y comenzó a angustiarse y angustiarse. Y él les dijo, mi alma está profundamente triste, en un dolor mortal. Quédate aquí y mira. Yendo un poco más lejos, se postró y oró para que, si era posible, lo alejaran de él a esa hora. Y él dijo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Quítame esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego regresó con sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No podía mirar ni siquiera una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Una vez más se dio la vuelta y oró, repitiendo las mismas palabras. Cuando regresó, nuevamente los encontró dormidos, porque sus ojos estaban pesados. No sabían qué decirle. Al regresar por tercera vez, les dijo, ¿todavía duermen y descansan? Ya basta. Ha llegado el momento. He aquí, el Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de pecadores. Levántate y vámonos. Aquí viene el que me traiciona. Mientras todavía hablaba, Judas, uno de los 12, apareció. Con él había una multitud armada, con espadas y varas, enviada por los principales sacerdotes, maestros de la ley y líderes religiosos. El traidor había arreglado un cartel con ellos, el que saludo con un beso es él, arrestarlo y llevarlo a un lugar seguro. Inmediatamente dirigiéndose a Jesús, Judas dijo, Maestro, y lo besó. Los hombres agarraron a Jesús y lo arrestaron. Entonces uno de los que estaban cerca sacó su espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús dijo, estoy dirigiendo alguna rebelión, para que vengas y me arrestes con espadas y varas. Todos los días estuve contigo, enseñando en el templo, y no me arrestaste. Pero las Escrituras deben cumplirse. Luego todos lo abandonaron y huyeron. Un joven, vestido solo con una sábana de lino, estaba siguiendo a Jesús. Cuando intentaron arrestarlo, huyó desnudo, dejando atrás la sábana. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y luego se reunieron todos los principales sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió desde lejos hasta la corte del sumo sacerdote. Sentado allí con los guardias, se calentó junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín estaban buscando testimonios contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no encontraron ninguno. Muchos testificaron falsamente contra él, pero sus declaraciones no fueron coherentes. Entonces algunos se levantaron y declararon falsamente contra él. Le oímos decir, destruiré este templo hecho por manos humanas, y en 3 días edificaré
Otro, no hecho por manos de hombres. Pero incluso entonces, su testimonio no fue coherente. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante ellos y le preguntó a Jesús, ¿no responderás a la acusación que hacen contra ti? Pero Jesús permaneció en silencio y no respondió nada. En otra ocasión, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bienaventurado? Yo soy, dijo Jesús. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso que viene con las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgando sus propias vestiduras, preguntó, ¿por qué necesitamos más testigos? ¿Has oído la blasfemia? ¿Qué te parece? Todos lo juzgaron digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos, y golpeándolo, dijeron: «Profetiza». Y los guardias se lo llevaron, abofeteándolo. Cuando Pedro estaba en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentando, lo miró y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó, diciendo: «No te conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando». Y salió al porche. Cuando la criada lo vio allí, volvió a decir a los que estaban cerca: «Este es uno de ellos». De nuevo lo negó. Poco tiempo después, los que estaban sentados cerca le dijeron a Pedro: «Seguramente tú eres uno de ellos. ¿Eres Galileo?». Comenzó a maldecirse a sí mismo y a jurar: «No conozco al hombre del que estás hablando». Y pronto el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó la palabra que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y empezó a llorar. Temprano en la mañana, los principales sacerdotes con los líderes religiosos, los maestros de la ley y todo el Sanedrín llegaron a una decisión. Atando a Jesús, lo tomaron y se lo dieron a Pilato. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato. «Tú lo dices», respondió Jesús. Los principales sacerdotes lo acusaron de muchas cosas. Entonces Pilato le preguntó de nuevo: «¿No responderás? Mira de cuántas cosas lo acusan». Pero Jesús no respondió nada, y Pilato quedó impresionado. Con motivo de la fiesta, era costumbre liberar a un prisionero a quien la gente le pedía. Un hombre llamado Barrabás estaba en prisión con los rebeldes que habían cometido un asesinato durante una rebelión. La multitud vino y le pidió a Pilato que le hiciera lo que solía hacer. «¿Quieres que te libere al rey de los judíos?», preguntó Pilato, sabiendo que era por envidia que los principales sacerdotes le habían entregado a Jesús. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedirle a Pilato que liberara a Barrabás. «Entonces, ¿qué haré con aquel a quien llamas rey de los judíos?», preguntó Pilato. «Crucifícalo», gritaron. «¿Por qué? ¿Qué crimen cometió?», preguntó Pilato. Pero gritaron aún más: «Crucifícalo». Deseando complacer a la multitud, Pilato les liberó a Barrabás, hizo azotar a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Lo vistieron con una túnica de color púrpura, luego hicieron una corona de espinas y se la pusieron. Y comenzaron a saludarlo: «Salve, Rey de los judíos». Lo golpearon en la cabeza con un palo y le escupieron. Se arrodillaron y lo adoraron. Después de que se burlaron de él, se quitaron su túnica púrpura y se pusieron su propia ropa. Luego lo sacaron para crucificarlo. Cierto hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, pasó por allí,
llegando del campo, lo obligaron a cargar la cruz. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Luego le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. Y lo crucificaron. Dividiendo su ropa, tardaron mucho en saber con qué estaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y así estaba escrito en la acusación contra él, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los transgresores. Los que pasaban por allí le lanzaban insultos, sacudiendo la cabeza y diciendo, ¿por qué, tú qué? Destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días. Baja de la cruz y sálvate. Del mismo modo, los principales sacerdotes y los maestros de la ley se burlaron de él entre ellos, diciendo, él ha salvado a otros, pero no es capaz de salvarse a sí mismo. El Cristo, el Rey de Israel, desciende de la cruz, para que podamos verte y creerte. Los que fueron crucificados con él también lo insultaron. Y había oscuridad sobre toda la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús gritó en voz alta, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Cuando algunos de los que estaban presentes escucharon esto, dijeron, escuchen. Él está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en la punta de un palo y se la dio a Jesús para que la bebiera. Y él dijo, déjalo. Veamos si Elías viene a sacarlo de allí. Pero Jesús, con un fuerte clamor, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Cuando el centurión que estaba frente a Jesús oyó su clamor y vio cómo murió, dijo, realmente, ¿este hombre era el Hijo de Dios? Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellos estaban María Magdalena, Salomé y María, madre de Santiago el joven y José. En Galilea habían seguido y servido a Jesús muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén también estaban allí. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Al caer la noche, José de Arimatea, un miembro prominente del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, se dirigió audazmente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió al escuchar que ya había muerto. Llamando al centurión, le preguntó si Jesús ya había muerto. Siendo informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en una tumba excavada en la roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde había sido colocado. Cuando terminó el sábado, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, al amanecer, fueron a la tumba, preguntándose unos a otros, ¿quién quitará para nosotros la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando fueron a comprobar, vieron que la piedra, que era muy grande, había sido removida. Al entrar en la tumba, vieron a un joven vestido con ropa blanca sentado a la derecha, y se asustaron. No tengas miedo, dijo. Ustedes están buscando a Jesús el Nazareno, que fue crucificado. ¿Ha resucitado?
No está aquí. Mira el lugar donde lo habían puesto. Ide y decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo verás, como él te dijo. Temblando y asustadas, las mujeres se fueron y huyeron de la tumba. Y no le dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, se apareció por primera vez a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. Ella fue y les dijo a los que habían estado con él, estaban de luto y llorando. Cuando escucharon que Jesús estaba vivo y había sido visto por ella, no creyeron. Entonces Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos, mientras se dirigían al campo. Regresaron y lo informaron a otros, pero en estos tampoco creyeron. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 mientras comían, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto después de que resucitó. Y él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes, y si beben algún veneno mortal, no les hará daño, impondrán sus manos sobre los enfermos, y serán sanados. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor cooperó con ellos, confirmando su palabra con las señales que la acompañaban.